y voy a darle la palabra a Lope, que creo que va a empezar. Muchísimas gracias, Pedro, por esas palabras. Sobra decir que para mí es un orgullo y una satisfacción también, a riesgo de que acabe uno con camino al exilio por decir determinadas cosas a día de hoy, pero es verdad que es complicado no recurrir a los tópicos cuando se sienten de verdad. Y en este caso yo tengo que decir que siento de verdad, con muchísimo aprecio y agradecimiento, que me hayas podido ser partícipe, Pedro, de este acto que, si bien luce recogido y familiar por el recinto en el que nos encontramos, una institución centenaria, muy señera de lo que es el barrio de Las Dehesas y muy identificativa de lo que es una parte importante de la población del puerto, pero que entraña muchísimo. El hecho de, en estos tiempos que corren, decidirse no solamente a publicar, sino luego a revisar y ampliar con una segunda edición una publicación de estas características, ya entraña en sí algo que dice mucho. No voy a elevarlo a acto de rebeldía, porque en esto del lenguaje contemporáneo todo es susceptible de retorcerse, pero sí es verdad que es un acto de decisión y para mí de valentía. Lo voy a intentar explicar después con un poquito más, solo un poquito más de detenimiento, porque, como también apuntaba bien Pedro, hoy se trata de tener un acto ágil y en la medida de lo posible participativo, porque hay mucho que comentar sobre las reflexiones que ha sabido glosar Pedro en su libro. Como dice la ortodoxia en estos actos, yo quiero leer unas notas biográficas de Pedro, del autor, y a pesar de que soy consciente de que todos ustedes lo conocen muy bien, algunos de sobra, algunos no sé si hasta demasiado, voy a arriesgarme a hacerlo con esa agilidad prometida. Pedro Ángel González Delgado, nacido en el Puerto de la Cruz, criado evidentemente en este barrio de Las Dehesas, es licenciado en Derecho por la Universidad de La Laguna en la promoción que comprende los años del 1992 a 1997. Desde el siguiente, el 98, es abogado en ejercicio. Además, antes omitió decir que fue mi padrino de promoción, cosa que nunca olvidaré. Y también a continuación obtuvo el certificado de aptitud, hoy máster, de la Escuela de Práctica Jurídica. Tiene también estudios superiores en Criminología por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y, como una buena parte también de ustedes y de la opinión pública de la isla conoce, fue concejal del Ayuntamiento del Puerto en el mandato que discurrió entre los años 2003 y 2007 y ya en la segunda etapa, pues, como saben, concejal, teniente de alcalde y pues responsable de diferentes delegaciones muy importantes para la ciudad, portavoz del gobierno en aquel momento, portavoz de la oposición, y digo de la oposición en general porque me siento habilitado por palabras de otros compañeros de corporación, y a día de hoy ejerce efectivamente como una de las voces que se encargan de recordarle al actual gobierno municipal por dónde tienen que ir las cosas. Aparte de la etapa política, también tiene una profusa trayectoria en el ámbito deportivo, como cuarto dan en Bominam, arte marcial que también habrán escuchado nombrar y promocionar a Pedro durante todos estos años, de la que ha sido además campeón del Torneo Europeo de Suiza del año 98, subcampeón del Campeonato Mundial celebrado en Vietnam, cuna del deporte, en el año 98 también, y luego a posteriori campeón de Europa en Bélgica en el año 2006 y finalmente campeón intercontinental en Suiza en el siguiente año 2007. Bueno, ya también Pedro nos adelantaba en la contraportada de su libro esa trayectoria, pero sintetizada en lo que él consideró oportuno que se supiera cuando se manejara su libro, especialmente por aquellos que no conocieran esa semblanza personal. Licenciado en Derecho y compagina su actividad profesional, su también intensa actividad profesional, con sus pasiones que son deporte y política, pero sobre todo por encima de ella, su familia. Y bueno, hablando de familia y estando presente hoy nada más y nada menos que la madre que lo parió y el padre que impulsó el asunto, quiero decir una breve nota que creo que es significativa, porque leí antes en esa nota biográfica su nombre completo con sus apellidos. El González, que le aporta Kiko, el Delgado, que le ha aportado Inés. Pero yo cuando conocí a Pedro ya por ahí apuntaban otros apellidos. Y luego, con el paso del tiempo, me he dado cuenta de que esos apellidos han ido creciendo, como un gran acervo
que, si me permite el autor, voy a tratar de narrar rápidamente. A Pedro se le ha conocido como Pedro el abogado, Pedro el concejal, Pedro el del Bominam, Pedro el de la tele, Pedro el de Anifa, Pedro el de las brigadas blanquiazules, Pedro el de las dehesas. En fin, probablemente me quede alguno más, pero es difícil que por alguno de esos apellidos alguien en el puerto y en todo el valle aún no conozca quién es Pedro González. Y bueno, yo creo que esta breve anécdota me da pie a decir, porque además tiene mucha relación con ello, que es bastante significativo de cómo ha vivido siempre Pedro todo aquello que ha hecho. Es decir, con pasión. Ha conseguido con pasión defender su profesión y tener una trayectoria inmaculada hasta el día de hoy. Créanme que por lo poco que conozco del asunto no es nada sencillo. Además, ha hecho que conozcamos todos, aquí y fuera, un deporte que probablemente ninguno hubiera tenido noción de por dónde siquiera quedaba, como es el Bominam Bielbodao. Todos, de alguna forma, hemos tenido participación en algún campeonato, ayudando aquí, vendiendo una rifa allá, haciendo algún batido, en fin, de las cosas más diversas, pero porque al final la nota común era que Pedro te implicaba, porque lo vivía de tal forma que era imposible decirle que no. Y luego cuando probabas del asunto, pues al final dices, coño, pues igual no estaba tan mal y por eso Pedro lleva tanto tiempo promocionándolo. Pedro, aparte de ser buen deportista, aparte de ser buen abogado, ha sido también buen político. Y esto también lo digo con algo de conocimiento. No es nada sencillo encontrarlo a día de hoy. Es más, yo puedo decir con total sinceridad, y lo confieso delante de ustedes, que me siento en buena parte en deuda por el apoyo que siempre me prestó. De hecho, una buena parte importante, junto con otros compañeros que además también puedo divisar aquí en la sala, me permitieron tener el inmenso honor de ser presentado hoy como exalcalde del Puerto de la Cruz, cosa que evidentemente jamás hubiera podido conseguir ni yo solo, ni sin las buenas artes, porque de verdad que sí son buenas artes, pese a lo que a día de hoy se estila en la política de nuestros días, con las que Pedro, empezando por ser presidente de Nuevas Generaciones, luego siguió aglutinando a un grupo de jóvenes importantes de la ciudad para conseguir que lo que en su día parecía una quimera, que era que el Partido Popular, en aquel entonces con una representación exigua y con más noticias por los problemas internos que por las expectativas hacia la opinión pública y hacia los ciudadanos, acabara situándose como una opción de gobierno como ha sido y como es a día de hoy. Pero permítanme la licencia, especialmente se lo voy a permitir a Pedro porque esto es una opinión con un componente muy personal y muy subjetivo. Creo que Pedro ha renunciado a muchísimas cosas pese a tener el tiempo tan ocupado. Y probablemente con su capacidad profesional, Pedro podría haber gozado hoy no de más reconocimiento que lo tiene entre sus compañeros y entre, diría yo, que el conjunto de los operadores jurídicos, pero podría gozar de un mayor acaudalamiento económico en algunas oportunidades que, sin embargo, dejó pasar o no aprovechó o no quiso sopesar por quedarse donde quería estar, con quien quería estar, haciendo lo que más le gustaba estar. Y lo mismo digo del derecho que de la política. También podría haber sido, si hubiera querido mucho más, podría haber aspirado a más y ha querido estar siempre defendiendo lo que ha creído con quien ha creído en el momento que ha creído. No voy a decir lo mismo del deporte porque difícilmente se me antoja que pueda ser alguien más que subcampeón del mundo de Bominam. Pero al menos en estos aspectos, profesional y político, Pedro ha demostrado ser una persona muy generosa, muy leal y muy íntegra. Y eso a día de hoy, créanme que no es frecuente ver y sobre todo compartir. With all the chemicals up in my brain, all of a sudden I don't look at anything the same way. Got a build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be